Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En este nuevo tutorial vamos a aprender a utilizar la validación de datos en Excel, para restringir lo que se escribe en las celdas de una hoja de cálculo. En ocasiones necesitamos que nuestra hoja de cálculo efectúe ciertas restricciones a los datos ingresados por los usuarios, listar las opciones disponibles para una celda o asignar una determinada longitud máxima al texto a ingresar. Vamos a comprobarlo en un ejemplo muy sencillo. Tenemos una base de datos donde vamos introduciendo información, y a veces puede ser que insertemos datos de forma incorrecta, como añadir valores que no tengan mucho sentido en cada columna. Por ejemplo, una fecha de venta con un valor de hace muchos años, insertar un país al cual no le compramos, escribir una cantidad negativa, o que la antigüedad del producto sea un valor muy alto. Con la validación de datos podemos evitar escribir datos erróneos y para ello necesitaremos una expresión que limite los datos introducidos en un campo o valores que cumplan con un requisito o condición determinada, para que el valor introducido sea aceptado. Vamos a empezar con el campo cantidad, en el cual vamos a añadir información para que no sea un valor negativo y que sea entero, ya que la cantidad de zapatos que compramos siempre será una cantidad entera. La validación de datos sería conveniente generarla antes de añadir registros a nuestras tablas de datos. Aunque en el siguiente tutorial veremos cómo rodear con un círculo de validación los datos que hemos introducido con anterioridad que no cumplen con la validación que insertemos. Si queremos crear una validación de datos para la columna de la cantidad, debemos seleccionar las celdas en las cuales quiero crear esta validación. La forma más cómoda, para no tener que seleccionar la columna completa o el rango de celdas que deseemos, es convertir nuestra tabla de datos en una tabla predefinida de Excel. Nos situamos en una de las celdas de la tabla de datos y en el desplegable Dar formato como tabla seleccionamos uno de los estilos que aparecen. Se nos muestra el cuadro de diálogo, donde muestra el rango que hace referencia a esas celdas y marcamos la casilla de la tabla tiene encabezados, ya que en el rango la primera fila hace referencia al nombre de cada una de las columnas. Pulsamos Aceptar y en la pestaña Diseño de tabla desmarcamos el botón de filtro para ver los nombres de las columnas de forma más clara. De esta manera, cada vez que introducimos la validación en una celda, se copia para el resto de celdas de la misma columna. Pues vamos a generar nuestra primera validación. Nos situamos en la columna Cantidad y pulsamos en el comando Validación de datos que encontramos en la pestaña Datos. Vemos que al lado de este botón encontramos una flecha desplegable con tres opciones, donde la primera opción es validación de datos. Cuando pulsamos en esta opción se nos muestra la ventana de validación de datos, que está formada por tres fichas. En la primera pestaña llamada Configuración nos indica lo que nos permite introducir en la columna de cantidad, y está seleccionada la opción Permitir introducir cualquier valor. Por eso nos permitía introducir valores negativos o cero en esa columna, como vimos anteriormente, pero también nos hubiera dejado añadir textos y fechas. Lo que tenemos que hacer es impedir justamente esto. Si pulsamos en el cuadro combinado donde pone cualquier valor, se nos muestra un desplegable con varias opciones para elegir el tipo de valores que queremos permitir escribir en la columna de cantidad. En esta columna queríamos escribir números enteros y que no fueran negativos. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es seleccionar el tipo de valor número entero. Al pulsar sobre esta opción, se nos habilita en la parte de abajo una serie de cuadros para insertar las condiciones para los valores que vayamos a insertar en la columna. En el desplegable de datos, seleccionamos la opción mayor que. Y en el cuadro de mínimo, escribimos como valor 0. Pulsamos Aceptar para comprobar lo que acabamos de hacer. Nos situamos en la columna de cantidad y escribimos un valor negativo. Al pasar al siguiente campo para seguir introduciendo valores, vemos que se nos muestra un mensaje de error en una ventana emergente, que nos dice que este valor no coincide con las restricciones de validación de datos introducidas para esta celda, ya que el valor introducido no cumple con la condición que hemos añadido. Se nos muestran tres botones en la parte inferior. Si pulsamos en el botón de ayuda, obtendríamos información de cómo utilizar la validación de datos en Excel. Si pulsamos en el botón Cancelar, nos deja el valor que teníamos anteriormente. Si la celda estaba vacía, se mostraría en blanco la celda. Y con el botón Reintentar, Excel selecciona la celda para poder volver a insertar un nuevo valor, hasta ponerlo de forma correcta y así poder pasar a la siguiente celda. Vamos probando con diferentes valores. Si escribimos un 0, un valor negativo, un valor con decimales o un texto, seguirá dándonos este mensaje de error, ya que hemos acotado los datos a escribir para que solo sean valores enteros superiores a 0.
Hemos visto que si escribimos un valor que no cumple con las condiciones insertadas en la columna, se muestra un mensaje de error. Ahora vamos a ver cómo poder modificar ese mensaje que se muestra y el mensaje de ayuda para que el usuario conozca qué tipo de valor debe introducir en cada columna. Nos situamos en la celda de cantidad y volvemos a pulsar en el comando validación de datos. Se nos abre la ventana de validación y además de la pestaña donde configuramos las restricciones, tenemos dos pestañas adicionales. Nos situamos en la pestaña mensaje de entrada. En esta pestaña configuraremos el mensaje que aparezca cada vez que nos posicionemos en las celdas que tienen aplicada una validación. Vamos a insertar un título y un mensaje de ayuda. En el título escribimos ayuda visual y en el mensaje escribimos insertar valores numéricos enteros mayores de 0. Antes de que el usuario introduzca la información en las celdas de esa columna, nos mostrará una ayuda visual para conocer qué datos podemos insertar en las celdas de la columna cantidad. Al pulsar aceptar, podemos comprobar que al situarnos en la celda de esa columna, se nos muestra el mensaje de ayuda. Como vemos, estos mensajes son útiles para explicar al usuario el tipo de entrada de datos esperado, y no es necesario introducir ningún tipo de restricción para poder hacer uso de estos mensajes. Vamos a la columna de país y generamos una ayuda. Como título, insertamos ayuda visual y como texto debemos introducir el país donde se compra el producto. Al pulsar aceptar, vemos que se muestra el mensaje de ayuda sin haber tenido la necesidad de añadir ninguna restricción sobre las celdas. A diferencia de los mensajes entrantes, los mensajes de error son mostrados con posterioridad al intento de introducir un dato en una celda. Únicamente serán mostrados si no se cumple la restricción introducida para esa celda. Nos situamos de nuevo en la celda de la columna cantidad y volvemos a pulsar en el comando de validación de datos para cambiar el mensaje que se nos muestra cuando escribimos un valor que no cumple con la condición insertada, ya que el texto que se nos muestra podría ser algo confuso para la persona que va a introducir los datos en esa columna. Nos situamos en la pestaña mensaje de error y en la ventana tenemos dos partes diferentes. En la parte izquierda tenemos el estilo que ahora explicaremos con un par de ejemplos, y en la parte derecha podemos insertar un mensaje de error y un título personalizado cuando se inserte información incorrecta en la celda. Nosotros vamos a escribir como título error y para el mensaje escribimos el dato que está escribiendo es incorrecto. Los valores deben ser numéricos, enteros, mayores que 0. Pulsamos aceptar y escribimos un valor que no cumpla con las condiciones que hemos insertado. Vamos a escribir un valor negativo. Al pasar a la siguiente celda se nos muestra el mensaje de error con la información que nosotros habíamos escrito en la pestaña mensaje de error. Ahora vamos a centrarnos en la parte del estilo que se nos muestra en el mensaje de error. Nos situamos en la columna de fecha y vamos a insertar una validación para que las fechas de compra sean mayores al día de hoy. Pulsamos en el comando de validación de datos y en la pestaña de configuración en el desplegable permitir seleccionamos la opción fecha y en datos elegimos la opción mayor o igual que. Y en el cuadro fecha inicial insertamos la función hoy insertando el símbolo de igual delante de la misma. En la segunda pestaña configuraremos el mensaje que aparecerá cada vez que nos posicionemos en las celdas que tienen aplicada esta validación. Vamos a insertar un título, escribimos ayuda visual y en el mensaje escribimos insertar fechas mayores o iguales al día de hoy. Antes de que el usuario introduzca la información en las celdas de esa columna, nos mostrará esta ayuda visual para conocer qué datos podemos insertar en las celdas de la columna fechas. Pulsamos aceptar y se nos muestra la ayuda en la celda de esta columna. Comprobamos que si insertamos una fecha menor a la fecha de hoy, se nos muestra un mensaje de error. El estilo alto es la opción que se muestra por defecto y sirve para que obligatoriamente el usuario que introduzca los valores en las celdas cumpla con la validación y no pueda utilizar otros valores. Mientras el dato no cumpla con el criterio asignado, Excel no dejará continuar hasta que se introduzca un valor válido o se cancele la operación. Imaginaros que tenemos una compra que hemos realizado hace 2 días y tenemos que añadir la información a nuestra tabla.
Si insertamos la fecha, se nos muestra un mensaje de error y no tenemos ninguna opción para poder solventar este problema, ya que mediante el botón cancelar, elimina el dato escrito y con el botón reintentar debo escribir una nueva fecha. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Para que esta condición que hemos puesto en esta celda no sea tan restrictiva, nos situamos en la celda y volvemos a entrar en el comando validación de datos. Nos vamos a la pestaña mensaje de error y en la parte izquierda encontramos los estilos. Y vemos que la opción por defecto es el estilo alto, que es el nivel más restrictivo que tenemos a la hora de insertar reglas de validación. Si pulsamos en el desplegable se muestran dos opciones diferentes. Marcamos el estilo de advertencia y cambia el icono. Insertamos como título error y como mensaje escribimos las fechas deben ser mayores o iguales a hoy. Pulsamos aceptar y si ahora insertamos la fecha de la venta, al pasar a la siguiente celda, vemos que se nos muestra un mensaje de error, pero diferente al visto anteriormente. Al contrario que con el estilo anterior que solo nos dejaba reintentar y cancelar, ahora tengo varias opciones diferentes. Una de ellas es si queremos continuar a pesar de que la fecha no cumple con la restricción que habíamos aplicado a estas celdas. Si pulsamos en el botón de sí, pasa a la siguiente celda y vemos que ahora sí permite insertar la fecha. Por tanto, este estilo sí es más permisivo y me deja insertar valores que no cumplan con las condiciones insertadas en la celda. Si pulsamos en el botón de no, nos permite rectificar el dato escrito. Esta opción es similar a la opción reintentar que encontrábamos en el estilo alto. El último estilo que tenemos es el de información. Volvemos a entrar en la ventana de validación de datos. Y en la pestaña de error cambiamos el estilo. Cambia de nuevo el icono y pulsamos aceptar. Al insertar un nuevo valor en el campo fecha, vemos que la ventana que se muestra es diferente, solo con los botones de aceptar y cancelar. Con el botón de cancelar, borra el dato que habíamos escrito. Y al pulsar en el botón de aceptar, inserta el valor en la tabla, aunque no cumpla con la validación que hemos escrito. Si añadimos varios registros a nuestra tabla de datos, vemos que se copian en las siguientes filas las validaciones que habíamos insertado en la fila anterior. Recordar que esto sucede porque habíamos convertido nuestra tabla de datos a una tabla predefinida de Excel. En el siguiente tutorial veremos más detenidamente los diferentes tipos de datos que podemos utilizar como criterio de validación para nuestras tablas. Con esto concluimos el tutorial de cómo utilizar la validación de datos en Excel para restringir lo que se escribe en las celdas de una hoja de cálculo. Si tenéis alguna duda o sugerencia, hacérmela llegar con vuestros comentarios. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para estar al día de todos los nuevos tutoriales que voy subiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.